Yo me llamo Isaac Azuz. Nací en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en el noroeste, cerca de la Canadá. Nací en el 14 de julio en 1930. Por supuesto, ya sabéis qué aconteció en la Francia en el 14 de julio de 1789. Se llama Día de el Bastille. Cada año, en el día de mis cumpleaños, cuando me levanto de la cama, hago una temená turca. Temená es salud. Y canto a los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Perdóneme, este es una shaka. Temená es verbo turco que quiere decir en inglés salud, y shaka también es verbo turco que quiere decir joke en inglés. Nosotros éramos 5 en la familia. Yo era el primero. Después, en febrero de 1930, nació mi hermano Abraham, y él mora con su mujer Aileen en Van Nuys, en la California, cerca de Los Ángeles. Mi hermana Simcha, de buena memoria, nació en enero de 1937 y nos dejó la buena vida en julio de 2018. Después, otro hermano, David, de buena memoria, nació en septiembre de 1939 y él también nos dejó la buena vida en 2019. El chico de la familia, mi hermano Mijael, que es rabino, nació en septiembre de 1941. Era rabino en Chicago de una Keilah sefaradía por muchos años. Cuando vino el tiempo que no quería más laborar en la Keilah, en la sinagoga, me dijo muchas veces que iba a hacer aliyah con su mujer Bani. Hacer aliyah quiere decir que se iban a ir a morar en la tierra de Israel. En febrero de 2010 hicieron aliyah y hoy en día moran en Jerusalén, en la vecindad de Beit Vegan. Mi padre y madre, Yaakov y Kadun Azuz, nacieron en la Turquía, mas las familias no se conocieron allá. Mi padre, de buena memoria, me decía que nació en la ciudad de Eskişehir, en Anadolu. A la edad de 1 año, la familia se fueron a morar en Tekirdağ, que es en la parte de la Turquía situada en la Europa. Mi papú paternal, padre de mi padre, era rabino. Mi nona paternal era Simcha Vida, de la familia de Halfón. Eran 5 criaturas en la familia. El grande era Nisim. Después vino Moshe, que lo llamaban Moisés, mi padre Jacob y las 2 hijas, Lisa y Sultana. La familia vivieron en Tekirdağ hasta 1909 y después se fueron a Estambul y moraron en Yenikköy, la vecindad de Yenikköy. Mi padre Jacob tenía solo 8 años. Su padre, mi papú, quería llevarlo a una escuela
mas no había escuela judía en su vecindad. Había una escuela que tenía Hoja, el maestro musulmano. Cada jueves les empezaba el Corán. Mi padre dijo al Hoja, no lean veces a mi hijo nada de religión. El Hoja le dijo, sí, y cada jueves metió a mi padre en un kenar, que quiere decir en inglés corner, la más lejos de la camareta. Después de unos meses, el Hoja llamó a un chico. Ay de Muhammad, empieza a meldar el Corán. Nada. Llamó otro chico, la misma cosa. ¿No hay algunos de vosotros que pueden meldar el Corán? Mi padre, en el kenar de la camareta, subió la mano. ¿Tú? Le demandó el Hoja. Sí, dijo mi padre. Ven aquí, le dijo. Toma este Corán y empieza a meldar. Mi padre le dijo, yo no sé meldar en árabe. ¿Y cómo vas a meldar? Mi padre le dijo, lo sé de cabeza. Y empezó, Bismillah el-Rahman el-Rahim. De ainda tengo la grabación entera en casa. El hijo grande de la familia, Nisim, se iba ido a la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, en 1913. Después de empezarse inglés, topó labor y estaba viviendo allá. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, cuando la familia vivía en Estambul, mi padre, Jacob, decidió de fugirse de la Turquía y irse a Seattle y reunirse con su hermano Nisim. Sin decir a su padre y madre lo que estaba haciendo, tomó unas cuantas liras que su madre tenía guardadas en un armario, tomó 2 o 3 chamashires, que quiere decir underwear en turco, para trocar, y se fue donde se aposan los vapores. Mi padre tenía estudiado en una escuela de la Alianza Israelita Universal y sabía la lengua francesa perfectamente. Topó un vapor que estaba llevando soldados franceses a Marsella, en la Francia. No tenía ni pasaporte, ni un papel de identificación. Y cuando se acercaba a la esquelé, en inglés se dice gangplank, para subir al vapor, había un laborante del vapor que estaba examinando los papeles de uno de los pasajeros. Mi padre levantó su mano como temená. Temená es verbo turco que quiere decir en inglés salud. Y le dijo en francés, ¿ça va? Y el hombre que estaba examinando los papeles le echó una mirada y continuó lo que estaba haciendo. Una vez que estaba en el vapor, se encontró con unos soldados franceses y les rogó que le den uno de sus uniformes para poder mezclarse entre los otros soldados. Si no, los laborantes del vapor lo iban a aferrar y meterlo en la prisión del vapor y retornarlo a la Turquía. Mas uno de los soldados franceses otorgó a darle uno de sus uniformes con la condición que les iba a dar atrás el uniforme cuando arribarán en Marsella. Y mi padre se echó y comió con ellos durante el viaje a Marsella. Cuando arribaron, rogó a los soldados que le den bastante paras para mercar diqueta del tren para ir a París. Abajó a la mar
una cuadra que estaba encolgando del vapor y nadó al isquelé. Esperó que sus ropas se sequen y se fue a la estación del tren y marcó la etiqueta a París. Arribando en París, demandó a algunas personas si sabían dónde podía topar donde moraban judíos. Topó uno que sabía, le dio direcciones y topó un restaurante que el patrón era judío ladino hablante. Explicó su situación al patrón y el patrón lo llevó a un edificio de apartamentos. El patrón del restaurante conocía al dirigente de los apartamentos y le demandó si tenía un chico apartamento para un mancebo de 18 años. Esta persona tenía un apartamento con una cama chica, una mesica chica con una silla, un borrón con 4 cajones, un armario chico para encolgar ropas y un espejo. No había ni estufa ni buziera. El toilet y baño y agua para lavar las manos estaban afuera de la camareta. Este edificio no tenía ascensor. El apartamento chico de mi padre era en el cuatrencat o tabacá, floor en inglés. El patrón del restaurante le dio labor a mi padre en el restaurante de lavar chinis y barrir. Cada día comía en el restaurante el desayuno de la mañana, de la tarde y de la noche antes de ir a su apartamento. Como dije antes, mi padre quería avanzar bastante para ir a los Estados Unidos. Cuando tomó su paga después de una semana de laborar en el restaurante, se dijo de sí, me va a tomar 5 años para poder marcar las etiquetas. Mi padre tenía el aderezo de su hermano Nisim en Seattle. Le escribió y le rogó, Nisim, hazme favor grande, empréstame para el viaje con vapor y para el tren de Nueva York a Seattle. Te juro, cuando arribo en Seattle, me voy a ir a la escuela para empezar el inglés y después voy a topar labor y te pago todo. Después de un mes, tomó la respuesta de su hermano Nisim con las paras. Ahora, ¿qué va a hacer? Está en la Francia sin papeles y sin documentos. La única cosa que puede hacer es de ir a la policía y decirles que vino a la Francia sin pasaporte o otros papeles o documentos de identificación y se quiere ir a la América para reunirse con su hermano. Y esto es lo que hizo. Estaban muy agraviados que entró en el país ilegalmente. Quisieron meterlo en prisión, mas dijeron que iba a ser más bueno de echarlo del país y le dieron un documento oficial llamado en francés Passeport à l'étranger valable pour un an. Esto quiere decir para pasaporte para el extranjero que vale un año. Este documento tiene una chica foto de mi padre con todos los detalles. Su data de nacimiento, ciudad de nacimiento, color de los cabellos, color de los ojos, etc. Y de ahí lo tengo en casa. En febrero de 1920, la policía lo mandaron a Cherbourg
con 2 gendarmas para asegurar que iba a tomar el vapor. Tengo en casa una foto del vapor que lo trujo a la América. El vapor se llamaba Adriatic. Arribó en Nueva York en el mismo mes y pasó por Ellis Island. Cuando establecieron el sitio de web de Ellis Island, percurrí a topar el nombre de mi padre. Por muchas horas percurrí, mas no topé su nombre. Yo pensaba que porque tenía hermano en la América, no era necesario de pasar por Ellis Island. Era mi hijo chico, que se llama Yossi, que topó su nombre, mas la primera letra de la alcuña era escrita no con la A, mas con la O. Era escrita Ozus en vez de Azus. La familia de mi madre era Maimón. La familia vivían en Brusa, en Anadol. Hoy se llama Bursa, mas en aquel tiempo la ciudad era llamada Brusa. La familia vivían allá por mucho tiempo y eran en el negocio de seda. Mas mi papú, que era rabino, Abraham Maimón, no le placía. A él era solo meldar Torah, Mishnah y Gemara, hasta que tomó el examen del Jajam Bashi y otros rabinos, y se hizo rabino, y tomó semijá, certificado de rabino. En primero, le mandaron a la chica ciudad de Mudanya, no muy lejos de Brusa, por un año. Y en 1911 le mandaron a Tekirdal, en la Europa. Ladino era mi primera lengua. Mi padre y madre no sabían en inglés y hablaban en ladino a mí. Cuando no quisieron que me entiende de lo que estaban hablando, ellos hablaban en turco. Después de unos cuantos años, cuando mis hermanos y mi hermana nacieron y empezaron de ir a la escuela, hablábamos en inglés y forzamos a mi madre y padre de hablar inglés también. Cuando era chico, de edad de ir a la escuela, mi padre me llevaba a la Keilah, a la sinagoga de los judíos que habían venido de la Turquía, primeramente de la ciudad de Tekirdal. Había 2 sinagogas, el cal de los Tekirdalis, que se llamaba Sephardic Bikur Jolim, y la sinagoga de los Rodeslis, los que vinieron de la isla de Rodos, que se llamaba Ezra Besarot. Había de casi de 1938 hasta 1944, otra sinagoga allá de los Marmaralis, que se llamaba Ahavat Ahim, mas se cerró en el año 1944. Estoy hablando ahora por el año 1943, cuando me iba a hacer bar mitzvah de 13 años. No sé quién era el que topó según la data de nacimiento, mi perashá que iba a meldar en hebreo en la sinagoga, llamada Balak. Puede ser que era mi padre, se determinó cuál perashá era de mi bar mitzvah. Mas topí muchos años más tarde que quería que meldar el Sefer Torah de la otra semana. Yo meldí solo 6 pesukim de la Sejen Aliyah. En aquel tiempo no di una derashá, una
Derashá es sobre la perashá de la semana. Mi tío, Ben Sion Maimón, hermano de mi madre, era Hazán en el Bikur Jolim Sefaradí. También tenían un Hazán de la familia de Azuz, que se llamaba Nisim, y era de estos dos que me embezí la liturgia sefaradí. La única cosa que me hicieron por mi bar mitzvah es que mi madre, que reposa en Gan Eden, llamó a toda la familia de aquel tiempo y me hicieron detrás de la casa una comida para toda la familia que vinieron, y esto era todo. Yo, cuando era Hazán, y también después, tengo empezado a casi 300 hijicos sus perashá, y creo que más de 80% de ellos me daron sus perashá entera. Cuando era chico, porque no estábamos en un lugar más de 2 o 3 años, asistí a 4 escuelas. Después me entré a un, como dicen en inglés, high school, que se llamaba Garfield. Avancé un grado cuando era más chico y gradué de Garfield High School un año antes, en 1947. No teníamos en el tiempo que yo me iba a la escuela un Talmud Torah para empezar a las criaturas todo de la Torah y estas cosas. Había un hombre llamado Albert Levy que era de Salonic. Él emigró a los Estados Unidos y se hizo redactor de la gaceta llamada La Barra, que quiere decir el palo. Era muy erudito y me oyudo. No sé de qué, me vino a Seattle en los primeros años de 1930 y le hicieron el director del Talmud Torah que nos hicieron en la Keilah del Bikur Jolim Sefaradí, la sinagoga de los Sefaradim de Tequirda. Mi padre Jacob había venido de la Francia en febrero de 1920. Tengo mucho de contar sobre mi padre más tarde. Mi papú paternal, que el rabino ya te dice, había venido a los Estados Unidos, a Seattle, en noviembre de 1920 del mismo año. Y le hicieron a él rabino de la sinagoga Bikur Jolim Sefaradí. Esta situación no duró más de 4 años, porque mi papú maternal, que era Abraham Maimón, era el jajam de la mayoría de los miembros de la Keilah de Tequirda, y le escribieron que venga a Seattle y hacerse otra vez sus rabinos. Con su familia se fueron de Tequirda a Seattle en 1924 y arribaron un día antes de Yom Kippur. No pudo traer a mi madre Kadún con mi tía, la hermana grande Luna, porque los Estados Unidos habían pasado una ley que cualquier persona de familia, si eran más grandes de 20 años, no podían entrar en los Estados Unidos. Quedaron en Estambul en un hotel. Ainda me acuerdo el nombre del hotel, que era Philippe Sirkeji, mas no me acuerdo de los detalles de su estar en Estambul. Cuando yo era joven, yo oí el Hazanut de la sinagoga de Nisim Azuz, hijo de
Haribi Shlomo, el primer rabino sefaradí en Seattle. También oí a mi tío, hermano de mi madre, que se llamaba Ben Zion Maimón. Todos los dos tenían hermosas voces. Yo, de mi chiquez, bebía de sus hazanut. Cada vez que me fui al Cal, me ambecí mucho. El primer edificio de la sinagoga Bikur Jolim era lo que llamaban en el distrito central. Cuando unos cuantos de los pretos hicieron mucho daño en el distrito central, era tiempo para topar alguna vecindad para fraguar sinagoga nueva. Muchos miembros de la Keilah, de la sinagoga, habían ido a un distrito que se llama Seward Park. Yo dainda vivo allá. Muchos habían mercado casas en este distrito. Yo era uno de ellos. Cuando mercaron 2 pedazos grandes de tierra en Seward Park para fraguar un cal, una sinagoga, topimos que allí había una casa muy vieja que se iba a derrocar para fraguar el cal nuevo. Ma esta era de 3 o 4 años en el futuro. Había una casa chica en la tierra donde iban a fraguar el nuevo edificio. Y muchos de los jóvenes de la Keilah, de la sinagoga, y yo en juntos, lo limpiaron todo de adentro, fraguimos una teba y un ejal HaKodesh para los Sifrei Torah, trujimos sillas para asentarnos, metimos luces. La única cosa que faltamos eran miembros para guiar la tefilá. Yo era preparado por esto y sabía la liturgia que oí por muchos años en el distrito central. No pudimos hacer las oraciones de la mañana de lunes y viernes porque todos íbamos a laborar. Teníamos servicios en cada noche y en al-had de la mañana y de la tarde. Yo hacía las oraciones de al-had y la semana. La única problema que teníamos era quién iba a meldar Sefer Torah en lunes, miércoles y Shabbat. Yo podía hacer todas las oraciones de mañana y tarde y de noche, mas en aquel tiempo era muy difícil para meldar la perashá. Necesitaba muchas horas de la semana. En lunes y jueves ya lo podía hacer porque era una aliyá de la perashá. Mas en Shabbat, en el sábado, usábamos voluntarios para meldar cada aliyá de la perashá y hay 7. Mas cada aliyá es compuesta de muchas sentencias, unas chicas y unas largas. En el año antes de empezar a fraguar la Keilah, en Rosh Hashanah y Yom Kippur, alquilaron el auditorium de una escuela cerca de nosotros. Muchos de los miembros del Distrito Central toparon miembros que moraban en Seward Park y los servicios caminaron muy buenos con el Hazán que vino, Hazán Ben Aroya, de buena memoria, en aquel año 1964. Y empezaron a fraguar a la Keilah nueva. Yo no me hice el Hazán del Bikur Jolim, que el Hazán Ben Aroya era el Hazán. Mi vida trocó en el año de 1965. Era el segundo día de Shavuot y después de las oraciones de la mañana, estábamos comiendo en la casa de mi padre cuando oímos a alguien batallar en la puerta. Era el presidente
de la Keilah, la sinagoga, es Rab Sarot, el cal de los Rodeslis, Yitzhak Franco. Se excusó y demandó si yo podía salir afuera con él. Me excusé de la mesa y me fui afuera con él. Quería que yo haga servicios de Rosh Hashanah y Yom Kippur en aquel año. Yo le dije inmediatamente que no tenía por servir por Hazán. Lo haré corto, me fui a una reunión donde estaban el presidente, el Hazán, Haham David Behar, que era el antes de mí, alaba Shalom, que viva en paz, y dos hombres más que no conocía. Me demandó Haham Behar, ¿cómo cantas el Nishmat de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Después que la canté, me dice, esta no es como el Nishmat de nosotros. Perdón, le dije, esto es lo que sé. Me demandó otra vez, ¿cómo cantas la Kedushá del Musaf de Rosh Hashanah? La canté y él dijo, esto no es como la Kedushá muestra. Le dijo, Haham Behar, si me das una grabación de esas dos partes de la liturgia, voy a procurar a embezármelas. En aquel tiempo era casado con dos criaturas y laborando en Boeing también. No tuve bastante tiempo para embezármelas. Ya le prometí al presidente de Les Absarot que iba a procurar de hacer las oraciones. Hice lo mejor que pude. Y muchos de la Keilah vinieron a saludarme y diciéndome que le agradaron los servicios. Después del segundo día de Rosh Hashanah, lo mismo. Le llamé al presidente de Les Absarot y le dije que no iba a venir atrás por Yom Kippur. ¿Qué estás hablando? Me dijo. Tú me prometiste que vengas atrás por Yom Kippur. Hice las oraciones de Yom Kippur y me fui a casa. Y esperé 1 mes, 2 meses, 2 meses, 3 meses, nada. Yo me dije de sí que iban a traer un Hazán de otro lugar. Ma, en la primera semana del marzo de 1966, me llamaron que me querían por Hazán y el Kusur, el resto, como dicen, es historia. Lili Shemia nació en el Egipto. Después de la guerra del Canal Suez en 1956 y 57, entre Israel y los árabes, la vida en Egipto era muy fuerte para los judíos. La hermana de Lili, Esther Dancourt, y su marido Maurice habían ido a los Estados Unidos por el GIAS, la Sociedad Judía para ayudar a los emigrantes. Lili quedó detrás, Ma, 2 años después, teniendo familia aquí en Seattle, en los Estados Unidos, la mandaron a ella también a Seattle. Yo la encontré por la primera vez en la casa de uno de nuestra Keilah llamado Isaac Calderón. Ayudado en aquel tiempo que tenía una casa al lado del lago de Washington. Era un día muy hermoso. Hablamos por 1 hora y me levanté para ir y el señor Calderón me dijo que me esté porque tenía musafires que iban a venir y no más de media hora. Ya vinieron los musafires, Moshe Dancourt con su mujer Esther, la hermana de Lili y Lili también. Lo haré corto la historia. Topimos casa y nos casimos en marzo de 1962
Lily nos dejó la buena vida en diciembre del año 2000. Esto es. Muchas gracias. Malem Haziri, msaidizi haki kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.